Mi nombre es Sofía Bernal. Nosotros vamos a estar pues de la mano en este proceso académico con guiones y libretos. La idea es que sea pues lo más didáctico posible, teniendo en cuenta que vamos a abarcar todo el tema pues de cine, de televisión, algunas cositas de producción. Entonces, no sé si de pronto alguno de ustedes ya haya podido ver la grabación, si de pronto tienen dudas en torno a lo que es la metodología. ¿Alguno de ustedes la ha visto? No, no, señora, Señora, no. Hasta ahora, Hola. hasta ahora me enviaron hoy el link No. del campus y los horarios de pues de las clases. Por eso el día de ayer no me pude ni conectar a la clase ni poder ingresar al campus. Entonces hasta ahora estoy entrando. Ah, ok, listo. Bueno, igual no se afanen. Entonces, les voy a compartir pantalla y les muestro rápidamente qué es lo que ustedes van a ver cuando ingresen. ¿Listo? Entonces, esta viene siendo la plataforma de nosotros de guiones y libretos. Ustedes acaban de encontrar un video inicial de lo que sería un tutorial del manejo de la plataforma y les van a hablar a ustedes de las actividades, de los parciales, de cómo realizarlos. Nosotros no vamos a manejar tareas entregables, ¿sí? Como que ustedes tengan que hacer algo escrito y enviarlo. Siempre vamos a tener quizzes, parciales, como, sí, más que todo quizzes, porque pues nosotros como tenemos una dinámica o temáticas un poco más visuales, más prácticas, pues entonces vamos a manejar más quizzes. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el quiz es más pequeñito, de 5 a 10 preguntas y un parcial es mucho más grande, tipo 10, 20 preguntas. Entonces, eso como primer punto. Ustedes van a encontrar una presentación que también pues se repite en la primera sesión en la que pues les comento parte de mi perfil, que vamos a estar pues durante estas 12 semanas juntos, son 12 semanas las que vamos a estar en este proceso académico. En esas 12 semanas nosotros vamos a tener 4 actividades calificativas. La primera la van a encontrar ustedes en la semana 4, la segunda en la semana 7, la siguiente en la semana 10 y el parcial final va a ser en la semana 12. Eso para que lo tengan en cuenta. Igual, eso ustedes lo pueden ver en la grabación. En cada una de las semanas, ustedes van a encontrar un contenido. Ese contenido a ustedes se les va a habilitar el lunes de cada semana. Entonces, por ejemplo, en la semana 1, a ustedes se les habilitó el 26 de abril, que era el lunes de esa semana, esta semana y los contenidos que pues la componen. Entonces, acá ustedes pueden encontrar la presentación, que es el documento que ustedes pueden ver, que es en el que yo me apoyo para hacerles a ustedes la explicación correspondiente a esa semana. Entonces, ustedes pueden usar esa presentación, pues también como un recurso, un material de apoyo para, pues, repasar posteriormente para los quizzes, los parciales, etcétera. Y van a encontrar el currículo de guiones y libretos, que pues ahí ustedes encuentran las temáticas, de qué trata la asignatura, como esa descripción breve. Y van a encontrar en la sección de grabaciones, pues la grabación de la clase que nosotros realicemos. Yo les comentaba a ustedes en un inicio, o pues bueno, como ustedes no han visto la grabación, es que les hablo como si ya la hubieran visto. En esa grabación yo les estoy comentando varios de los, digamos que de los factores clave de cada una de las actividades y de la metodología en general. Parte de esos factores clave, pues son los intentos de los cuestionarios. Siempre vamos a tener 2 intentos. Vamos a tener de tiempo entre una semana, semana y media. La idea es que ustedes tengan hartos días para planificar, para agendarse, para saber que ese día tienen que presentar o durante esos días tienen que presentar el cuestionario. Dentro de esos 2 intentos, les va a quedar a ustedes la calificación más alta, ya sea que les fue mejor en el primer intento o en el segundo intento, pero les queda la calificación más alta. Siempre les dejo un fin de semana entre esos días que ustedes tienen de plazo, precisamente porque sabemos que, pues, que trabajamos, estudiamos, que igual uno tiene su vida social, ahorita con todo el tema del paro nacional. Entonces, la idea es ser lo más flexibles posible. Entonces, siempre vamos a dejar un fin de semana en medio de esos días para hacer los parciales o los quizzes para que ustedes tengan mayor flexibilidad en torno a su agenda. Otro de los factores clave son precisamente las sesiones. Ustedes cuando ingresen a las sesiones
pues pueden tomar su clase en vivo como lo están haciendo en este momento, o lo que pueden hacer también es ver la grabación posteriormente, tal cual como ustedes la pueden ver en la plataforma, que les va a quedar toda la información consignada y les queda la misma presentación que les di en la clase, les queda en la plataforma. Esto porque la idea es que ustedes, pues más adelante, primero pues tengan la información completa y que además ustedes no tengan como esa presión de asistir a las clases. Esperen porque alguien está levantando la mano. Freddy, Sí, 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 pues yo tenía una duda. dime. Eh, una vez ya subí estas grabaciones a la plataforma, ¿esto tiene algún tiempo de caducación? Pues lo quitan después de un tiempo o esto ya dura pues todo el... Eso ya dura todo el proceso académico. Entonces, por lo general, a ustedes al siguiente día de la clase les suben la grabación y eso les queda a ustedes durante todo el proceso, o sea, hasta que se cierre el momento. Entonces, por eso les comentaba que la idea es que sea lo más flexible posible, que si ustedes no pueden asistir a la clase porque, no sé, porque no consiguieron transporte, porque se fueron a marchar, o porque de pronto estaban trabajando, porque tenían muchos trabajos, porque simplemente no tenían la disponibilidad o la disposición, pues ustedes no se afanen, que simplemente ustedes pueden ver posteriormente la grabación. Nosotros o no vamos, digamos que en este modelo virtual a estar como tomando nota de asistencia o el listado de participantes ni nada por el estilo. La idea es que cuando ustedes accedan es porque tienen toda la disposición, la disponibilidad, porque van a estar concentrados y demás. Si ustedes ven que no pueden asistir, ven la grabación después y no hay ningún problema. Si ustedes de pronto llegan a tener dudas, ustedes me pueden escribir por la plataforma, que pues tienen la opción acá arriba de la mensajería y pues con mucho gusto les resuelvo sus dudas. Yo no me demoro más de 2 días, o sea, 2 días máximo me demoro en responderles. Y pues la idea es que lo tengan en cuenta como uno de los factores clave o una de esas herramientas que ustedes tienen dentro del proceso académico. Siempre todo lo que les voy a comentar a ustedes en las sesiones les va a quedar en las presentaciones. En esta clase nosotros vamos a ver mucho video, precisamente porque pues vamos a hablar de guiones, de cosas de cine, de televisión y todos esos videos para que ustedes no se vayan a perder, yo se los dejo siempre en la presentación. Todos los videos que veamos quedan en la presentación. Entonces, por ejemplo, en esta semana 2, que es en la que estamos actualmente, la presentación o pues el material que tenga el mismo nombre de la semana es en el que yo me baso para hacerles la explicación a ustedes. Por ejemplo, en esta semana 2 vamos a ver el tema de la idea y personajes. Entonces, ustedes buscan el material que tenga el mismo nombre y esa es la presentación que yo les explico en la sesión. Ya el resto de material que ustedes ven, como por ejemplo acá los PDFs, los ejemplos, estos videos sobre conferencias, eso ya es material de apoyo que es para que ustedes, si gustan, profundicen más el tema, pero no es obligatorio que lo vean todo o que lo lean todo. En los cuestionarios tampoco les va a aparecer como preguntas sobre todos esos contenidos, solamente vamos a abarcar lo que les expliqué en las sesiones. ¿Listo? Freddy, ¿tienes otra duda? Sí, 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 discúlpame, Dime, discúlpame ser tan... tranquilo. Eh, bueno, yo estoy viendo ahí cómo vas moviendo pues la presentación que vamos viendo, semana uno, semana 2, semana 3. Y en todas las semanas vamos viendo pues el material de apoyo y todo lo que tú vas subiendo, ¿sí? Pero digamos Sí. ahorita estamos en la semana 2. Igual yo puedo entrar a la plataforma y ver todo lo que hay en la semana 2 y si tengo tiempo de más, puedo ir mirando los de la otra semana y de pronto ir leyendo y ir empapándome el tema para no llegar tan perdido a la semana 3 o eso es cada vez que va pasando la semana. Sí, exacto. Es cada semana se les va habilitando el contenido, precisamente porque nos ha pasado anteriormente que algunos estudiantes se confunden en la semana en la que vamos o se adelantan mucho o se atrasan. Entonces, la idea es que llevemos todos un proceso lineal y pues precisamente por eso cada lunes, o sea, el lunes de cada semana, a ustedes se les va habilitando los contenidos. Entonces, por ejemplo, acá la semana 3 ya se les habilitaría el 10 de mayo, la semana 4 el 17 de mayo.
Entonces, cada lunes ustedes van a tener habilitado, ya que si ustedes quieren de pronto repasar antes, entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, hoy es martes, hoy tenemos la sesión, ayer lunes ustedes podían pegarle una repasada, incluso ayer lunes, el martes, tienen ese tiempo para repasar si así gustan. Ok, ¿Listo? Vale, entonces, bueno, digamos que esos eran así como los datos más relevantes que les comenté en la sesión anterior. Ya todo lo demás, pues ustedes lo tienen en la grabación para que lo revisen cuando tengan el tiempo, cuando ingresen a la plataforma. Si no tienen mucha idea sobre el manejo de la plataforma, igual vean el tutorial del manejo de las aulas para que estén un poquito más, digamos que empapados del tema y de la metodología. ¿Listo? Entonces... Les voy a dejar de presentar un momento y ya les comienzo a presentar pues la temática de esta sesión. Listo, les voy a dejar de compartir cámara porque les voy a poner ejemplos y eso, entonces se me empieza a poner lento y también como por la hora. Entonces ya les comienzo a presentar. Listo, entonces ahí ya pueden ver la presentación, porfa me confirman. sí, Listo. Bueno, entonces, ya en esta primera temática nosotros vamos a abarcar lo que serían las ideas en un primer momento y los personajes. Nosotros en los guiones y en cuanto a todos los guiones que vamos a ver, vamos a tomar un proceso lineal. Es decir, que nosotros no vamos a ver de una vez cómo escribir un guión o cuál va a ser la plantilla para un guión, sino que vamos a hacer un proceso lineal para entender cómo se abarca desde un inicio, cómo abarcamos nosotros principalmente una idea, cómo abarcamos principalmente los personajes y cómo todas esas ideas que tengamos las vamos desglosando hasta formar una historia que nosotros podamos trasladar a los diferentes guiones que vayamos a abarcar. Entonces, lo primero es el tema de la generación de ideas. Nosotros vamos a abarcar aquí dentro de los objetivos la identificación de diferentes métodos para generar ideas, ejemplos de ideas en el cine, identificar diferentes métodos para crear personajes. Y pues bueno, la explicación de las actividades si ya las realizamos, que sería la primera en la semana número 4, como les venía comentando. En esa semana número 4, pues se abarcarían preguntas de los temas que hayamos visto hasta esa semana. Entonces, primero vamos a abarcar lo que serían precisamente las ideas y esos diferentes métodos que a nosotros nos van a ayudar a generar ideas. Entonces, tenemos principalmente lo que sería la regla del 9. La regla del 9 se basa ya más en la hipótesis de que de 10 ideas que nosotros lleguemos a tener en nuestra mente, 9 no van a gustar a las demás personas o al público al que nos estemos dirigiendo o no van a tener un buen desenlace, un buen final. Entonces, ese tip o ese modelo ya se basa en la creación de 10 ideas, ya sean 10 ideas diferentes o 10 ideas que contengan los mismos personajes, la misma narrativa, pero con diferentes conflictos o diferentes finales, etcétera. Pero vamos a abarcar 10 ideas y contemplar de esas 10 cuáles 9 serían basura y cuál sería esa idea que nos va a proporcionar a nosotros una buena historia. Vamos a tener también la raíz de las ideas. Entonces, en esa raíz de las ideas vamos a recalcar que una idea puede provenir de cualquier lugar. Entonces, puede ser de un acontecimiento real, eh, de pronto incluso de esas ideas basadas en situaciones reales es que surge todo el tema por ejemplo, en el cine o la televisión o las series y demás, todo lo que es historias basadas en hechos reales, que no es como que sea 100% una experiencia real, sino que se basa
en una idea real y pues le van metiendo otras cositas ficticias para alimentar esa narrativa. Pero entonces, aquí a lo que vamos es que una idea puede venir de algo real, tipo pensamientos, creencias, experiencias, así como de nuestra imaginación. Entonces, de ahí que surjan muchas películas como por ejemplo de ciencia ficción o de terror o cosas por ese estilo, porque es netamente nuestra imaginación. Y bien, pues todo lo que nosotros nos imaginemos podría incluso en algún momento o en alguna época futura, pues ser algo real. Vamos a abarcar el llamado ¿qué pasaría si? Entonces, en el ¿qué pasaría si? Vamos a abarcar uno de los modelos más famosos, por lo menos de los cineastas, y uno de los tips también mucho más relevantes al momento de generar ideas, y es pensar en una situación o en un personaje existente y hacernos una pregunta de qué pasaría si, es decir, qué pasaría si pasara tal cosa, ¿no? Y abarcar a partir de las respuestas o las posibilidades que se nos generen de esa pregunta una historia o pues una idea para una historia. Entonces acá les voy a colocar un ejemplo. Un día este señor Roland Emmerich, que es el que ustedes están viendo acá en la fotografía, es un productor y guionista de cine, pensó en qué pasaría si a Obama, que en ese momento pues ya era un político muy reconocido, y pues que es el famoso presidente negro, ¿no? De Estados Unidos, pues lo atacaran unos terroristas en la Casa Blanca. Entonces, él habla precisamente de que él a partir de esa pregunta de qué pasaría si y qué pasaría si la edificación que se considera una de las más seguras a nivel mundial, que viene siendo la Casa Blanca, pues fuera atacada, ¿no? Y con el presidente adentro. Y pues de esa pregunta surgió esta película que se llama La caída de la Casa Blanca, como pues se llama, por lo menos de la manera más reconocida, porque a veces tienen las películas varios nombres. Aquí, por lo menos en Colombia, llegó con el nombre El Ataque, pero pues allá se conoce como La caída de la Casa Blanca. Acá les voy a mostrar el tráiler de esa película. Si ustedes no la han visto, pues la idea es que ustedes la vean, que comiencen a analizar esos diferentes aspectos. Y eso también, antes de ver el tráiler, lo dejo como una referencia de lo que va a ser también de ahora en adelante la asignatura. La idea es que cualquier película que ustedes comiencen a ver a partir de ahora, película, serie, cualquier contenido que ustedes vean, la comiencen a analizar a partir de las cosas que veamos en las sesiones. Ya ustedes se van a dar cuenta que les voy a poner muchos ejemplos de películas y demás. Si ustedes las pueden ver, perfecto, porque son contenidos pues relevantes dentro de lo que es el cine. Pero pues la idea es que ustedes vayan analizándolo. Entonces vamos a ver el tráiler de esta película. Acá está la fecha de estreno, 28 de junio del 2013, para que ustedes se guíen un poquito más en este modelo. Listo, entonces eso sería un ejemplo del modelo qué pasaría si, y pues en el caso de esta película, pues ese viene siendo el detonante de la historia, ¿no? Y es el que pues va a hacer que los diferentes personajes tomen decisiones y que se genere una expectativa en el público. Aquí nosotros, como uno de los factores o características de este qué pasaría si, es el uso continuo de la imaginación. Entonces, cuando nosotros trabajemos en una idea, no debemos limitarnos, ¿no? La idea es que nosotros imaginemos muchísimo y a partir de esa imaginación, pues hacer historias que así parezcan en su momento muy locas, pues lo ideal es que tengan recursos narrativos que alimenten y que lo hagan parecer bueno, así sea algo que no tenga mucho sentido en un inicio, que generen emoción en las personas. Aquí nosotros, como una de las partes buenas de lo que es el guión, es que eso pues queda en escritura y lo que nosotros nos imaginamos y queremos que sean las tomas o las pausas, etcétera, pues a la final nosotros lo podemos abarcar ya en lo que sería otro tipo de guión para pues a futuro rodarlo y volverlo realidad. Digamos que nosotros lo que tendríamos ahí en contra o como desventaja ya es el factor del presupuesto, ya para la grabación, qué presupuesto hay, que eso puede ser un limitante, pero la idea es que por lo menos nosotros cuando estemos generando la historia, no nos vayamos a limitar en las ideas que tengamos ni en nuestra imaginación, porque a partir de eso es que surgen historias como esta.
Aquí nosotros también, dentro de lo que serían los costos o el presupuesto como limitantes, hablaríamos, por ejemplo, de películas como Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, que es esta que ustedes ven en la parte superior izquierda. Esa es una historia extremadamente, o sea, es como medio psicodélica porque abarca unas cosas muy reales, pero que dentro de la emocionalidad que abarca, todo tiene una congruencia y una línea. De pronto los que hayan tenido la oportunidad de verla saben que son cosas que por lo menos en nuestra época no son posibles aún, como de cambiar determinadas cosas del espacio-tiempo, cambiar la memoria de las personas y demás, que de eso trata esa película. Pero es una historia bien bonita que tiene prácticamente de todos los géneros. Trae romance, trae terror, trae suspenso, trae comedia. Entonces son ese tipo de películas que así la idea sea muy loca, pues es congruente y genera emociones en el espectador, que es lo que nosotros queremos abarcar, ¿no? Entonces, eso también es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Acá nosotros también tenemos, por ejemplo, Avatar, que Avatar, pues también es otra de las más reconocidas por todo el tema de ciencia ficción, que si eso puede llegar a pasar en un futuro, nosotros no sabemos, tal vez sí, tal vez no, lo mismo Eterno Resplandor, pero pues son contenidos que nosotros pues debemos abarcar así parezcan muy complejos y a futuro, si tenemos ese limitante de los costos, pues ver cómo podemos dentro de la narrativa o dentro de la grabación hacer variaciones para que esos costos pues se comiencen a reducir, ¿no? Por ejemplo, en esta de Avatar, uno de los temas fue toda la parte de animación, toda la parte digital, porque ahí no eran solamente los actores que estaban abarcando la historia, los efectos especiales, sino toda la parte de postproducción, los animadores, los que ponían los efectos, toda la parte de las vestimentas, los montajes, etcétera. Pero igual acá vamos a ver otros ejemplos. Aquí, por ejemplo, tenemos a Titanic como una de las películas más costosas en la historia del cine, ¿no? En la historia, por lo menos hasta ahora, es una de las más costosas, empezando por, no solamente por vestuario, sino por el hecho de que tuvieron que construir el barco. Entonces, vamos a ver ese ejemplo también como para empezar a profundizar en todo el tema de los costos y presupuestos. Ay, bueno, ese ya no está disponible. Ese video de lo que nos hablaba básicamente es de que Titanic es una de las películas más costosas precisamente por todo el tema de los efectos. Ellos tuvieron que prácticamente rehacer el barco. Claramente no era funcional, no era como que fuera un barco de verdad, pero sí lo armaron completamente. Todo el tema de los cuartos, las escaleras, los pasillos, el uso del agua, ellos tenían que tener tanques, muchos tanques llenos de agua, el tema de las temperaturas del agua también debían mantenerlas. Los actores también muchas veces se enfermaron y eran también gastos médicos porque varios tuvieron inicios de hipotermia y demás por las grabaciones. Entonces, siempre debemos tener en cuenta eso también dentro de nuestras ideas, pero pues tampoco limitarnos, porque una idea si es buena, pues a la final se va a sacar adelante. Aquí otro de los ejemplos que nosotros podríamos abarcar es actividad paranormal, pero ya no como una de las más costosas, sino todo lo contrario, una de las más económicas. Actividad paranormal tuvo muchísimos premios, es actualmente una de las películas, o sea, todas las películas que tiene dentro de sus sagas y sus continuaciones, es una de las más reconocidas en el género de terror suspenso y pues además una de las más económicas. Ellos no gastaron muchísimo simplemente con la locación que era una casa, con una cámara de mano, ellos no tenían que usar trípodes, no tenían que usar equipo técnico muy avanzado porque precisamente la narrativa pues se basa en que alguien normal, común y corriente iba grabando los espíritus y demás. Y pues de hecho los efectos especiales de las películas de terror no es que sean como la gran cosa, muy costosas, porque es solamente como ir moviendo cosas, ¿no? Eso bien se puede hacer con hilos y demás. Entonces, vamos a ver si esta sí nos reproduce el video.
Listo, entonces ahí ya vemos un ejemplo de lo que sería un tipo de idea, pues muy económica, ¿no? Entonces, nosotros no nos debemos basar tanto en la idea o en lo que imaginemos, sino en diferentes recursos que nos ayuden a que esa idea sea o más económica o un poco más costosa. Y pues claramente eso depende de qué patrocinadores tengamos nosotros. Bueno, aquí quisiera preguntarles si alguno de ustedes tiene conocimiento sobre Fernando Gaitán. ¿Alguno sabe quién es? De los que están conectados. De pronto, si alguno sabe, levantan la mano o escriben ahí Él en fue el el que chat. escribió la novela Betty la Fea. Exacto, el mismo. Aquí vamos a ver otro ejemplo precisamente con Fernando Gaitán. Él fue un guionista muy reconocido, un guionista colombiano. Él fue también productor de telenovelas y series de televisión. Digamos que Fernando Gaitán estuvo como en la época del oro de las telenovelas en Colombia, porque todas las telenovelas en las que pues él participó o las que ayudó a producir fueron novelas muy exitosas, novelas que actualmente pues se lograron vender a gran cantidad de países, porque ustedes saben que los medios de comunicación grandes como por ejemplo pues Caracol, RCN, tienen su parte internacional que se encarga de adecuar los contenidos y venderlos a medios extranjeros, así como a nosotros nos venden todas esas novelas turcas como tipo Elif y demás. Asimismo, estas telenovelas salen a los otros países, ¿no? A otros medios. Entonces, esa es como designada como esa época del oro de las telenovelas. Y él escribió efectivamente Yo soy Betty la Fea, que es considerada por el libro Guinness World Records como pues la telenovela más exitosa de la historia, ¿no? Ya ustedes saben que la han hecho el remake, de hecho en muchos países, pero han sido unos remakes más bien como malitos. O sea, el favorito del que ha sido el mejor ha sido precisamente Betty, ¿no? Pero la Betty colombiana. Entonces, acá precisamente ya tenemos parte de esa información y les voy a mostrar ese último ejemplo enfocado a la labor de Gaitán. Él un día, precisamente bajo el modelo que hemos visto hasta el momento, pues este señor se puso a pensar en la televisión colombiana, ¿no? Y se fijó en que todas las protagonistas eran mujeres hermosas físicamente, incluso eso sigue pasando actualmente, son mujeres muy bonitas, y pues asimismo los actores masculinos pues también, ¿no? Súper guapos, musculosos, altos, mejor dicho, el estereotipo de cada uno de ellos. Y pues él se puso a pensar precisamente en qué pasaría si una mujer fea fuera protagonista, cómo la vería el mundo. Y pues cuáles son las experiencias de una mujer fea en un contexto de mujeres hermosas, porque generalmente, y sobre todo en esa época que existía tanto el tema del modelaje mucho más fuerte que ahora, los reinados, etcétera, todo el tema del narcotráfico también influenció muchísimo en todo el tema de los estereotipos de la mujer, sobre todo en Colombia. Entonces era algo en lo que se fijaban muchísimo, en el físico de las mujeres, de los hombres, las telenovelas. Entonces él por eso se hizo esa pregunta, que era en esa época algo muy poco común a lo que sería actualmente, que pues ya sabemos ahorita que hay diversidad de físicos, de caracteres, etcétera. Entonces él se preguntó eso. ¿Qué pasaría si una mujer fea fuera protagonista y cuáles serían las experiencias de una mujer fea en el contexto de mujeres hermosas? Y pensó en qué pasaría si eso fuera una novela, ¿no? ¿Qué pasaría si por primera vez se prioriza la inteligencia y no la belleza en una mujer? Y pues de esos pensamientos, de esos interrogantes, surgió la idea que dio paso a la novela más exitosa en Colombia y en el mundo, llamada pues Yo soy Betty la Fea. Entonces acá vamos a ver también un poquito más de lo que sería este gran contenido. No lo, creo que este es un poquito más largo, entonces no lo vamos a ver completo. Sí, este es ya como un tipo casi Soy la documental. secretaria de... Entonces vamos a ver un pedacito como lo que tiene la trascendencia del contenido y el resto ustedes lo pueden ver después cuando tengan más tiempo. Bueno, hasta ahí vamos a ver esa parte porque precisamente ahora vamos a hablar de lo que es la creación de los personajes. Entonces, ya teniendo en cuenta o como base lo que acabamos de escuchar respecto a personajes, vamos a iniciar precisamente con ese tema. Los personajes dentro de una historia vienen siendo de los más importantes.
Si ustedes de pronto vieron Betty la Fea, que yo espero que la hayan visto, pues sabemos que hay personajes esenciales dentro de lo que sería ese contenido. Claramente, ahí no sería lo mismo si Armando hubiera sido protagonizado por otro actor, no hubiera sido lo mismo, o si hubiera faltado de pronto Patricia, o si hubiera faltado alguna de las amigas de Betty. Siempre cada uno de los personajes tiene una parte esencial dentro de la narrativa. De hecho, Betty la Fea tuvo como una segunda parte que se llamaba Ecomoda, que nunca salió, digamos que en televisión como tal, porque esa falló. Falló primero porque pues se cambió el director, falló porque los guiones no mantuvieron esos... digamos que esa narrativa que traía. Y falló también principalmente porque los personajes comenzaron a cambiar. Algunos ya no estaban, otros eran nuevos, los personajes que estaban cambiaron sus diferentes actitudes. Ustedes saben que después de que uno ve un contenido y sobre todo un contenido tan largo como lo es Betty la Fea, que tiene, que si no estoy mal, 300 algo de capítulos, uno ya sabe y conoce a profundidad las características de ese personaje, cómo habla, qué cosas diría, en qué situaciones se metería. Y si eso llega a cambiar en otra secuela, pues ya se va para el piso toda la narrativa. Y eso fue lo que pasó con la segunda parte de Yo soy Betty la Fea, que pues ya se llamaba era Ecomoda. Esa ustedes igual la encuentran, si no estoy mal en YouTube, están los capítulos, pero esa fracasó. Entonces, esa es la importancia de los personajes. Y dentro de lo que son los personajes, nosotros vamos a abarcar el perfil inicialmente. A ustedes, ahorita pues nos venían comentando precisamente con el video que a ellos en el casting y durante las grabaciones ni siquiera les tenían ya un perfil, sino que a ellos les pasaron una sinopsis de lo que sería la telenovela y les dijeron, hagan la propuesta de lo que sería ese personaje. No había claridad sobre los personajes. Esos perfiles o esas propuestas, nosotras las abarcamos desde tres ámbitos: el perfil físico, el perfil psicológico y los gustos o rutinas de ese personaje. Aquí saliéndonos un poco de lo que sería el ejemplo de Yo soy Betty la Fea, abarcaríamos, por ejemplo, el perfil del Joker o del Guasón como uno de los ejemplos. Y aquí lo vamos a abarcar desde cada uno de los ejes: físico, psicológico, los gustos o rutinas. Quienes hayan visto las diferentes películas ya saben un poco más a profundidad de lo que es el Joker o el Guasón, pero en la última película que lanzaron ya se muestran indicios un poco más claros de por qué este tipo es así, ¿no? De por qué él se ríe, de por qué sale con esos comentarios y ese humor tan negro, por qué básicamente su vida es así. Es un poco más como del origen o los indicios, y es más como el origen de lo que es el personaje. Entonces, en la parte uno que viene siendo el físico, pues acá ya abarcamos un diferencial muy marcado, que viene siendo pues un tipo que se viste de payaso, como una metáfora precisamente a la ironía, porque dentro de esa película nosotros vemos en un inicio que él trabaja como payaso en las calles, ¿no? Sosteniendo avisos publicitarios, pero el tipo le va en realidad súper mal. El día a día se maquilla una sonrisa en la cara, pero él en realidad es una persona muy triste y es una persona que le va muy mal, es una persona de la que se burlan, a la que nunca tienen en cuenta y pues lleva una vida muy infeliz. En la parte 2, que sería la parte psicológica, ya pues en la película sabemos que a partir de lo que fue su infancia, que él como que fue muy maltratado, pasaron situaciones muy pesadas en su niñez, pues él más adelante desarrolla un síndrome que le produce cambios de humor, ¿no? Algo muy similar a lo que sería la bipolaridad. Y él además tiene otro factor psicológico que viene siendo que la ansiedad le produce a él una risa, ¿no? Entonces, él cuando de pronto está nervioso o cuando tiene miedo, él comienza a reírse y la gente piensa que es a modo de burla y resulta que es que el man está con ansiedad y demás. Él tiene, bueno, diferentes características, ¿no? Acá nos dicen, tiene también insomnio, depresiones, bueno, etcétera. Todo a partir de sus trastornos postraumáticos de las situaciones que pasó en su niñez. Y finalmente abarcamos lo que serían los gustos o rutinas, que pues nosotros acá ya sabemos que él a partir de todo lo que le sucedió tiene un gusto por mantener, digamos que según la perspectiva de él, es como mantener una justicia.
pero pues finalmente viene siendo un gusto por delinquir, por matar, por generar situaciones violentas, ¿sí? A partir de lo que sería su humor negro y todo lo que él quiere abarcar en la sociedad. Entonces, esos serían los tres enfoques del perfil precisamente de ese personaje. Y acá vamos a ver nuevamente un ejemplo para que nos quede claro este tema del perfil. Bueno, entonces, ahí ya tenemos parte de lo que sería el perfil. Ahí ya ustedes se pudieron dar cuenta, pues a grandes rasgos, sin terminar el video, de que pues ya está la parte física, psicológica y sus gustos, sus rutinas, sus mañas, como ustedes lo quieran llamar, de ese personaje. La idea es que nosotros, antes de iniciar con una historia, tengamos el perfil completo de ese personaje, eso teniendo en cuenta que muchas veces en las películas, en las series, lo que sea que ustedes vayan a abarcar, nosotros tenemos saltos en la historia, como por ejemplo con el Joker, en las primeras películas, por ejemplo, de Batman o en como tal todo el universo Marvel, los cómics. Hay muchas cosas que no se profundizan hasta que se lanza una nueva edición o una nueva saga o una nueva película. Si nosotros ya tenemos completo ese perfil desde un inicio, podemos comenzar a enlazar recursos narrativos o comenzar a enlazar ideas en las diferentes partes de esos contenidos. Mientras que si nosotros no tenemos un perfil completo, puede que en el primer contenido haya una información y resulta que en el segundo o tercer contenido o película comiencen a existir incongruencias o cosas que van al contrario de lo que se dijo primero. Entonces, si nosotros ya tenemos un perfil completo del personaje, es mucho más sencillo abarcar su historia a lo largo de las diferentes partes que se vayan a abarcar. Ahora vamos a abarcar lo que sería el arco de transformación. Entonces, ese arco de transformación a nosotros nos permite darnos cuenta del estado inicial de un personaje y cómo se transforma a través del contenido o en este caso de la película, generando un cambio. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el caso de esta película que se llama Los fantasmas de Scrooge. Entonces, esta trata de que este viejito que ustedes ven en pantalla es terrible, es un señor súper malhumorado, grosero, maleducado, es terrible, sí, es súper amargado. Y él es así con las personas de su alrededor, él grita a todo el mundo, él tiene una empresa y a sus empleados los trata súper mal, él odia a los niños, él odia al mundo, mejor dicho. Ese sería su estado inicial, que es el que ustedes pueden ver en la primera imagen, el viejo ahí súper amargado. Ya después resulta que a él se le presenta una situación en la que llegan diferentes fantasmas a visitarlo y esos fantasmas le presentan a él diferentes metáforas o situaciones en las que él podría terminar si sigue teniendo esas actitudes tan malas y lo llevan por un viaje, ¿no? Entonces, esa sería como su segunda etapa o su segunda transformación que viene siendo como ese despertar del personaje. Y finalmente, pues abarcamos lo que sería el resultado final o la transformación final de ese personaje. Aquí ya ustedes pueden ver todo lo contrario a lo que es la primera imagen, ya el viejito súper feliz compartiendo con los niños en la Navidad y demás. Entonces, nosotros podemos abarcar ese arco de transformación también dentro de lo que sería una idea. Aquí, pues la idea principal o dentro de ese arco de transformación, pues está todo ese cambio de actitud y perspectiva de esta persona. Entonces vamos a ver rápidamente el tráiler de esa película para que ustedes también se den cuenta más o menos de qué trata y si a futuro la pueden ver, pues perfecto para que entiendan un poco más ese arco. Listo, entonces ahí tenemos ese ejemplo del arco de transformación. Incluso, pues ahí como ya pudieron ver en el tráiler, se basa también en los tiempos, ¿no? Pasado, presente, futuro, y a partir también de esos índices abarcamos ese arco de transformación. Si ustedes pueden ver la película súper bien, eso es como de esas películas animadas que la narrativa es más para adultos que para niños, entonces súper bien si la pueden ver. Y ahora, ya como tema final, vamos a abarcar lo que son los arquetipos de Jung. Entonces, estos arquetipos fueron lanzados o creados por un psicólogo suizo llamado Carl Gustav
Jung, y pues él utilizó esos arquetipos para elaborar una teoría sobre la psicología humana. Entonces, él nos habla de que pues un arquetipo es un patrón del que se derivan otros objetos, ideas, conceptos, en general es como un modelo perfecto. Y estos arquetipos de Jung a nosotros nos van a ayudar a crear diferentes personajes. Él lanzó esto en un principio porque proviene de la mitología. Y pues según todas sus teorías psicológicas, todo esto proviene de un inconsciente colectivo y universal. Y pues esos arquetipos a nosotros nos van a ayudar precisamente a generar unos personajes que sean trascendentales para el consumidor o para el espectador, precisamente porque va a existir esa conexión. Es algo muy similar a lo que decía ahorita en el documental Fernando Gaitán sobre Betty. Él dice, es que por lo menos en Colombia la mayoría de las personas, la mayoría de mujeres, la mayoría de hombres son feos. Entonces se van a sentir identificados. Y de hecho, de manera psicológica, eso fue lo que pasó. Yo soy Betty la Fea, tiene tanto éxito porque el consumidor o el espectador se ve completamente identificado con la telenovela. Se ven en la telenovela, se ven en alguno de los personajes que está en la telenovela. Entonces, a partir de eso, nosotros abarcamos esos arquetipos de Jung. En esos arquetipos, nosotros vamos a abarcar específicamente 12 arquetipos y se dividen en 3 grupos. Esos grupos son el ego, el alma y el yo. Entonces, aquí vamos a iniciar con el ego. Entonces, en el ego, nosotros vamos a basarnos ya en lo que sería la preparación al viaje. Entonces, esos primeros arquetipos a nosotros nos van a ayudar a prepararnos para toda esa travesía, por decirlo de alguna manera, y nos van a dar diferentes habilidades básicas para la vida en sociedad. Entonces, acá nos habla de el inocente. Entonces, este inocente nos habla de que ese arquetipo es, digamos que un ser muy ingenuo, que no tiene mucha experiencia, que carece de pronto de carácter, que es muy vulnerable. Entonces es ese típico personaje que viene siendo como el niño o el animalito o como seres que vienen siendo muy faltos de experiencia precisamente y que son muy vulnerables ante el resto de la sociedad, precisamente hablando de esas habilidades básicas para la vida en sociedad. Hablamos del huérfano. Entonces, ese huérfano a nosotros nos va a hablar de una parte que intenta encajar con los demás. Entonces, ese viene siendo un arquetipo o un personaje que se caracteriza por querer pasar inadvertido. Y además de que quiere pasar inadvertido, pues no tiene mayor participación porque pues tiende a evitar situaciones que le puedan dañar en algún momento, ¿sí? Hablamos del guerrero. Entonces, el guerrero es uno de esos personajes que nosotros vemos comúnmente en el cine, que es como el tipo héroe o guerrero que intenta demostrar su valentía con actos súper valerosos, que es muy competente, muy valiente, pero que muchas veces, digamos que como desventaja, el guerrero muchas veces suele ser arrogante. Y en algunos géneros, por ejemplo, en la comedia, lo pueden pintar incluso como un personaje tonto, que en medio de lo que es un guerrero, un héroe, puede ser también en medio de su arrogancia un personaje muy tonto. Aquí hablamos también del bienhechor. Acá quedó repetido el guerrero. El bienhechor. Entonces, el bienhechor es un personaje muchísimo más protector, digamos que se le podría llamar también mucho más maternal, y se basa muchísimo más en el trato a los demás, un trato recíproco, es decir, que le gusta tratar a los demás como le gustaría que lo trataran a él. ¿No? Y pues sus principales miedos vienen siendo como la ingratitud, el egoísmo, digamos que una de las ventajas, pero también parte de sus desventajas es que es muy protector, entonces también está muy arraigado a que lo lastimen o a que le tengan mucha compasión, también está todo el tema de la generosidad dentro de lo que sería la narrativa alrededor de este personaje. Vamos a abarcar ahora lo que son los arquetipos del alma. Entonces, aquí son aquellos que pues hacen que muera el viejo yo para dar lugar a uno nuevo.
Entonces, estos arquetipos del alma nos van a ofrecer, por ejemplo, el buscador. Entonces, el buscador, o también a ese le podemos llamar el explorador, es un arquetipo que busca como la libertad, una vida mejor en medio de la libertad. Y pues tiene mucho miedo a ser domesticado, no soporta el aburrimiento, no soporta que lo encierren, quiere explorar el mundo. Es muy independiente, ambicioso, fiel a sí mismo, como cosas de ese estilo. Hay varias películas así, por ejemplo, ¿cuál se me ocurre? Hay una de un caballo que también es animada, Spirit, creo que se llama Spirit, el corcel indomable. Ese podría ser uno de esos personajes muy enfocados al buscador, que es un ser o el explorador, ¿no? Muy libre, que quiere la libertad, que no quiere que lo domestiquen, que es fiel a sus ideologías y a sus creencias, que no va a permitir que cualquiera venga a darle órdenes. Acá tenemos también el amante. Entonces, el amante lo que busca es encontrar su otra mitad, ¿no? Ama completamente, busca la unión con las personas, busca la unión con su entorno. Todo esto gira mucho en torno a lo que sería la pasión, el compromiso, el aprecio. Son personajes que muchas veces pueden llegar a perder su propia identidad por la necesidad de complacer a otros o de encontrar esa otra mitad. A partir de esto, pues también se pueden generar diferentes situaciones en la narrativa. El creador. El creador es un personaje que quiere ser recordado después de haber muerto. Es generalmente un personaje que viene bien obsesionado con dejar un legado, con dejar una trascendencia. eh, Puede ser también muy perfeccionista, generalmente eh, no acepta bajo ningún medio la mediocridad, es muy perfeccionista, pero pues asimismo es muy creativo. Entonces, ese puede ser otro, digamos que otro arquetipo que nosotros podemos tener en cuenta para nuestros personajes. Y acá tenemos también, finalmente, dentro de esta etapa, el destructor. Entonces, ese destructor va por la búsqueda de una metamorfosis, de una transformación, busca la revolución, la venganza, destruir lo que no funciona en algún momento. Muchas veces puede ser como fanático o extravagante, quiere la libertad extrema. eh, También puede ser muy independiente, misterioso. Digamos, acá como ejemplo se me ocurre el protagonista de B de Venganza. Puede ser, ese puede ser un buen ejemplo, que quieren esa justicia, pero en medio de esa justicia quieren venganza, quieren una revolución. Ahora vamos a abarcar el yo. Entonces, en el yo, el retorno del héroe, nosotros vamos a abarcar todo lo que serían los estadios anteriores y la metamorfosis final en el que vamos a encontrar esos arquetipos. Entonces, acá tenemos el gobernante. Entonces, el gobernante piensa solamente en el poder y en el control. No va a aceptar el fracaso, va a ser obstinado, quiere un orden, quiere el cumplimiento de las reglas, no quiere ser derrocado bajo ningún punto, es autoritario, es incapaz de delegar por lo general, mejor dicho, o sea, es como eh, bien puede trascender a lo que sería también un tipo de autoritarismo extremo. Acá, por ejemplo, se me ocurre, ¿cuál se me ocurre aquí? Creo que incluso hay unos ejemplos ahorita en plataforma, los voy a buscar. Viene siendo, por ejemplo, el malo de la película de El planeta de los simios, el que era el comandante de todo el proyecto, que era un tipo súper terrible, súper malo. Ese podría ser un gobernante. El mago. El mago es un ser o un personaje que comprende cómo funciona el universo y que lo puede transformar a sí mismo, ¿no? Entonces viene siendo un ser con muchísimas capacidades, que cree en los sueños, que cree en el destino, en todas las consecuencias de los actos, quiere buscar soluciones que beneficien a los demás, bueno, etcétera. Quieren como comprender todo y transformarlo. Tenemos el sabio. El sabio es muy honesto y pues intenta también comprender al mundo, pero sobre todo a las personas, como a los demás seres. Son muy curiosos, son analíticos,
piensan mucho, pero pues actúan poco, son más mentales que de acción. Y tenemos a el loco, o a al loco también lo podemos llamar el bufón, y ese viene siendo un personaje que pues se ríe de todo, ¿no? Por eso precisamente es el bufón. Es el menos rígido, disfruta todo al máximo, vive el momento, se basa en el presente, es muy alegre, para ese personaje todo es juego, no le gusta aburrirse, etcétera. O sea, ya pasan como por, muchas veces como porque no les importa lo demás o no les importa el futuro. Entonces, acá nosotros en plataforma, estoy casi segura que acá hay un ejemplo sobre eso. Miren, acá en la semana 2 ustedes tienen también contenido sobre eso, un PDF sobre contar una historia, PDF arquetipos de Jung, donde encuentran toda esa información desglosada con las características de cada uno. Y acá hay un documento con ejemplos de arquetipos de Jung. Entonces, espérenme que abra y lo revisamos. Les voy a dejar de compartir un momento. A ver si carga más rápido. Aquí lo encontré dentro de mis documentos. Les voy a compartir otra vez porque el otro no cargó tan rápido. Entonces, aquí en la plataforma, ese documento que les estaba abriendo es este, pero acá se ve mucho más grande. Y ese es el ejemplo de los arquetipos de Jung. Esa es una infografía que les hice sobre la película El planeta de los simios, precisamente. Entonces, en esta infografía ustedes van a encontrar ejemplos de lo que sería cada uno de esos perfiles que vimos según los arquetipos de Jung. Entonces, si ustedes no han visto la película, véanla para que comprendan un poquito más cada uno de los personajes. Y aquí está, pues, el personaje, cómo se llama el personaje en la película, cuál es el arquetipo al que pertenece y, pues, las diferentes características de cada uno. Entonces, acá está, por ejemplo, el inocente, el cuidador, el héroe o el guerrero, que viene siendo César, el protagonista, el huérfano, el explorador, el amante. Bueno, acá están todos. Miren, acá está incluso el coronel que les comentaba, que venía de gobernante, que es súper autoritario, viene siendo este tipo, que en la película es súper terrible, súper malo. Entonces, bueno, acá les quería comentar también que los personajes se pueden fusionar también, o sea, no son solamente un perfil o un arquetipo de Jung, sino también se pueden hacer fusiones. Entonces, por ejemplo, ustedes acá con Simio Malo pueden encontrar que él cabe dentro de lo del inocente, pero también tiene características del bufón o el loco. Entonces, eso ustedes lo pueden llegar a fusionar, ¿no? Fusionar diferentes características de cada arquetipo para generar un nuevo perfil. Entonces, acá ustedes tienen esos arquetipos para que los revisen después de que vean precisamente esa película. Bueno, miren, aquí ya cargó en la plataforma, así es como ustedes lo van a ver, lo pueden descargar si quieren para verlo más grande o ponen el zoom y listo. Y asimismo van a encontrar ustedes aquí otros ejemplos o claves para la creación de personajes. Entonces acá tienen ustedes un video sobre claves para una gran historia, los tips de creación de personajes, eso si ustedes los quieren ver para profundizar un poquito más. Y pues asimismo, recuerden que dentro de la presentación pues también hay otros videos para que los puedan terminar de ver, los que no terminamos de ver, como el documental de Betty, lo pueden también terminar de ver después. No sé si hasta el momento existan dudas sobre alguna de las temáticas o si está todo súper claro hasta el momento. Entonces, cualquier cosa que ustedes necesiten, cualquier novedad que ustedes tengan a futuro, me pueden escribir por la plataforma. Revisen, porfa, los contenidos de la plataforma, revisen el video inicial para que se empapen más de la metodología. Y pues cualquier cosita me escriben, yo estoy súper pendiente. Muchísimas gracias por su participación. Y pues estamos en contacto. Listo, que pasen muy buena noche, que descansen.